Muy buenas tardes, queridos hermanos, pues agradecerle a Dios que nos concede por unirnos en esta hermosa tarde, en este inicio del mes de junio, un mes pues muy hermoso. Se dice que el mejor mes es el mes de febrero, el mes del amor. Ese es el amor humano, aquí hablamos del amor divino, Jesucristo, que nos abre los veneros de la vida divina, del amor divino, un amor que se expresa con su vida, con sus obras, pero sobre todo el culmen de ese amor pues se deposita en la cruz, de donde su costado herido brota para nosotros la vida, la salvación, la santidad, y es esa fuente inagotable de la cual nos alimentamos. A lo largo de la historia de la Iglesia, o por lo menos los siglos más recientes, pues el Señor se sigue manifestando. Allá por 1800 a Santa Margarita María Alacoque, Sor Faustina, más recientes, paisana del Papa Juan Pablo II, y últimamente pues ha habido varias religiosas que han experimentado la presencia de Jesús, donde les abre su corazón, sus sentimientos que no cambian, ese amor tan grande que sigue teniendo con nosotros, que somos pecadores, y aunque no lo creamos, pues Jesucristo sigue luchando por la salvación de cada uno de nosotros. Le dolemos cada uno de los bautizados, y yo creo que también en general de la humanidad, porque Dios, verdad, se los encomendó, y Él dice esa frase: no quiero que se pierda ninguno de los que el Padre me ha dado. Él y María Santísima, no sé si San José también juega otro papel importante, pero ahorita los testimonios pues hablan de la cercanía, de la visión de María y Jesús, cuando visitan a estas videntes o quienes recibieron pues este mensaje de amor, cómo sufre Jesús por toda la humanidad. Hay casos donde habla de comunidades religiosas que se han enfriado porque han dejado de orar, de entregarse, porque han dejado de amar, de servir, de ser generosas, de ser humildes, y es que se va subiendo el orgullo, la soberbia, el poder, y nos olvidamos cuál es nuestra misión en el mundo, y todo eso le duele a Jesús, y anda buscando almas que se consagren a Él, gente humilde, sencilla, gente temerosa de Dios, gente que siente que no merece nada de Dios, ni la gracia. Y por eso Jesús dice: por eso es una gracia que yo te doy. Y aunque seas pecadora, lo más grande es que agradezca los dones que te doy. Más que sentirse la persona beneficiada, más que sentirse indigna, sentirse dichosa de haber sido elegida por Dios. Decía también Santa Teresa de Jesús, cuando en sus diálogos íntimos con Él, que cómo era posible que la tratara tan mal, ella fundando casas para que lo amaran, lo adoraran, lo conocieran, y recibía humillaciones, desprecios, a veces la frialdad, el abandono de Dios aparentemente. Ya decíamos también por ahí en una de las clases anteriores, como ese vacío interior que a veces experimentamos, es un vacío que Dios usa ese beneficio, o la paz, la alegría, la felicidad, la salud, que deberíamos tener, o que deberían tener esas personas, esas almas escogidas por Él, las toma de la persona para dar consuelo, paz, alivio, salud a las personas. Son cosas que no sabemos. Muchas veces quedan redactadas en libros, pero faltan los testimonios vivientes. Muchas de estas mujeres pues se quedaron ahí en los libros. ¿Quién nos acerca a los libros? Ahora con tanta tecnología podríamos ver todos estos testimonios, pero no, ¿verdad? Nos quedamos así. Por eso en el mes del Sagrado Corazón pues pidámosle que
y agradecerle primeramente, porque hay personas elegidas por Jesús. Yo no sé si son miles, si se cuenten por miles o por millones, pero si hay gentes que entregan su dolor, sus sufrimientos, sus humillaciones por la salvación de las almas, no solamente las almas del purgatorio, concretamente por religiosas, sacerdotes, familias, personas muy fervorosas que caen en el vicio, en el pecado y se apartan y ponen en riesgo su salvación. Y por eso Jesús constantemente viene a buscar estas almas, les pone la corona de espinas para que sientan el dolor que Jesús siente, les carga la cruz, les manifiesta sus llagas, cuánto sufriría el Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Catalina, Santa Margarita, Santa Mónica, esta joven también, Santa Rosa de Lima, que la misma Santa Teresa de Jesús, que quedó marcado su corazón, quedó tatuado en su corazón el amor de Jesucristo. Una que está ahorita como beata o sierva de Dios, María Conchita Alonso Cabrera. Ella se mandó tatuar en su pecho, ¿verdad?, las frases de Jesús, y pues son signos del amor, de la entrega. Entonces en este mes de Sagrado Corazón, pues pidámosle que inflamen nuestros corazones, que nos reconozcamos pecadores, que nos arrepintamos y que no hagamos más sufrir ese corazón que tanto nos ama, y Él lo hace por amor, sufre por nosotros, para que no caigamos en las manos de Dios, ¿verdad?, que es justo y misericordioso, y pues no nos deja sin castigo. Por eso en vida hay que sufrir, experimentar estas pruebas. Ahora, pues incluso la situación que estamos viviendo, todos tenemos miedo, un gran miedo a sufrir, a padecer, a morir. Hasta da vergüenza enfermarse de esta pandemia. Lo vemos en los artistas, incluso en la familia de los sacerdotes, como que da vergüenza. Porque en el caso de los sacerdotes, la familia le da vergüenza que su hijo haya muerto de este virus. No, no es una vergüenza. El sacerdote muere dando testimonio de su fe, cumpliendo con su deber de ver a los enfermos, llevar la palabra, los sacramentos, la presencia de Jesús. Ahora que las iglesias están cerradas, pues muchos también hemos visto cómo salen a las calles a bendecir a la gente. Entonces la familia del sacerdote que muere de esta pandemia no tiene que sentirse avergonzada, tiene que sentirse orgullosa y dar la cara ante los medios. Estamos orgullosos de que mi hijo, mi hermano, murió en cumplimiento de su deber, dando la vida por aquellos como así lo pide Cristo. Pero nos da vergüenza que el artista fulano murió de eso, y no murió de eso. Nos avergonzamos. Pues no, hay que dar nuestra vida, hay que dar testimonio, hay que ser valientes, hay que ser alegres, hay que ser felices. Si nos agarra esto cumpliendo nuestro deber, no importa, hermanos. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos dio a través de estas personas. Bien, pues ya he hecho mucho rollo. Vamos a iniciar con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues nos sumergimos en esta tarde en ese corazón divino de Jesús, para que nuestros corazones también sean inflamados por el Espíritu, sean purificados y podamos aprovechar al máximo nuestra vida en bien de los demás. Y encontramos la santidad, el perdón de los pecados y la salvación de nuestras almas, y aprovechar todo esto para todo lo que sufrimos, experimentamos en bien de todos aquellos que están peor que nosotros, abandonados de sus familias, en los hospitales, sanatorios, y que de nuestros hogares nosotros, en vez de quejarnos, ofrezcamos todo lo que tenemos para que ellos sean fortalecidos. Nos ponemos en tus manos, Sagrado Corazón de Jesús. Derrama tu gracia abundante, abre tu corazón sobre nosotros, para que aprovechando los dones, las gracias que nos das a través de él, podamos encontrar la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Bien, pues vamos a comenzar ya el libro número 1, que corresponde, el otro fue el número 0, donde Jesús nos llama, el llamado de Jesús, llamados por Jesús a ser discípulos misioneros. Entonces, primeramente es el llamado, ahora ya viene la formación propiamente bíblica. Nos vamos a acercar a los textos bíblicos para conocer más a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a través del conocimiento de la palabra de Dios, pues nos podamos empapar más del Hijo de Dios. Entonces el título de este libro, folleto, se llama Iniciación a la Palabra de Dios. Y el primer tema, pues, es también muy sencillo, y ya lo tienen en el video. Jesucristo, palabra viva y eterna de Dios. Entonces es la palabra que se hizo hombre y vive entre nosotros. Así dice Isaías en el capítulo 55:11: así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. Ahí está pues propiamente las palabras del profeta que se cumplen. Esa palabra de Dios no regresa hacia él. Si Dios da una palabra, una orden, se tiene que cumplir por encima de reyes, gobernantes. El profeta tiene la obligación de anunciarla. No tengas miedo, dirá. Tú ve y anuncia lo que yo te digo. Es que soy un muchacho, es que no sé hablar. Usted vaya y anuncie. Va de parte mía. Y si me dicen quién me habla, quién me manda, diles: yo soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, ¿verdad? Por ahí salió un video el otro día donde se habla cuando uno llega a la casa y uno toca y desde adentro nos dicen: ¿quién es? Soy yo. Pues ¿quién es? Muchas veces la gente lo hace por broma, ya se quedamos el nombre, no saben, porque hay gente también ahora que pueden fingir la voz. Si no tenemos una mirilla o algún lugar por donde verlos, pues ¿cómo le abro? ¿Quién soy? Pues soy yo. Entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Yo soy el que soy, el que ha creado el cielo y la tierra y todo cuanto existe. Entonces, si nosotros no escuchamos, no conocemos la voz de Dios en Jesucristo, no conocemos nada. Pues hay que acercarnos a la palabra que es Jesús, una palabra que da vida y transforma. Bien, comenzamos con el desarrollo del tema, escuchando la palabra de Dios. Vemos de la carta a los Hebreos, capítulo 4 al 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos da una frase del Salmo 119: tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Y pues ahí tenemos el texto bíblico, como la carta a los Hebreos nos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y todo eso, lo que vemos en el texto bíblico, se va desarrollando dentro de los números que nos propone este tema. Sí, son 10 puntos los que trata. Entonces vamos a comenzar viendo el primer punto. Dios nos habla como amigo a través de su palabra, y también tenemos que descubrirlo. En la amistad hay confianza, hay diálogo, a veces hay bromas, chascarrillos. En la amistad también hay confianza. El amigo te corrige, si te ama te corrige, no te solapa, siempre te va a hablar con la verdad. Entonces Dios nos habla en su palabra como un amigo, como un padre que ama a sus hijos, los educa, los forma, los corrige, los exhorta, alienta,
y de todo. Entonces Dios quiso, en su sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestarse en el misterio de su voluntad. Es voluntad de Dios revelarse. Él podría haberse quedado pues en su reino, invisible, poderoso, sin que hacernos partícipes de su felicidad. Dicen muchos escritores, Dios no tenía necesidad de nosotros, de crearnos, pero Él quiso, ¿verdad?, compartir, por lo menos hasta ahorita que lo sabemos, no sabemos más adelante la ciencia, si nos descubre que hay más seres vivos, pues también tienen que ser amados por Dios. Y mientras tanto, pues nosotros somos los únicos seres en este planeta a los cuales Dios ama y a los cuales Dios quiere salvar, porque por el pecado pues nosotros nos apartamos de Él a través de Adán y Eva. Entonces hay que buscar la amistad de Dios, es voluntad de Él acercarse a nosotros. Entonces nos invita a una relación humana, divina, donde haya comunicación, diálogo, cercanía. Si volvemos al origen, vemos como en el libro del Génesis nos dice todas las tardes Dios bajaba a dialogar con sus hijos, con Adán y Eva. Y así también nosotros, Él baja todos los días en su palabra para darnos un mensaje, para que nosotros estemos atentos a escucharlo. Y fíjense, y aunque estemos en pecado, la palabra de Dios no nos hace daño. Antes nos motiva, nos exhorta, nos corrige, nos alienta a dejar el pecado. Y no es bueno decirle a los hijos que están en unión libre o que viven una situación difícil en su personalidad, no decirles ya estás condenado, Dios ya no te ama. Dios te ama. Si no puedes comulgar, si no puedes acercarte a la absolución, por lo menos, ¿verdad?, escucha su palabra, que te dé fortaleza, que te dé esperanza. No podemos huir de la palabra de Dios. Decíamos también, y también uno de los temas anteriores, que la palabra de Dios es pan de vida. Venimos, cuando celebramos la Eucaristía, celebramos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. En estos dos está contenida la celebración eucarística. Entonces el que se priva cuando viene a misa y llega tarde, pues ya se privó del pan de la palabra. Entonces se queda a medias, no disfruta plenamente del sacramento de la Eucaristía. Por eso tiene que ser desde el principio la celebración eucarística, ahora que se haga después desde sus hogares. Desde ahí tenemos que, desde el principio, desde el canto de entrada hasta el final, hasta que el sacerdote sale del altar. Hasta entonces la gente podría salir del templo, pero en muchos lugares la gente, cuando el sacerdote da la bendición, la gente ya está en la puerta, ¿verdad? Ya está ahí en el parqueadero, otros ya van por otro lado, y pues no, hasta que el sacerdote deje el altar. Así cuando entra, la gente ya debe estar esperándolo para entrar con él, ¿verdad?, en procesión a celebrar la Eucaristía. Entonces eso, Dios invisible habla a nosotros como amigo, nos dice el documento de Dei Verbum, porque Él mora entre nosotros y quiere vivir entre nosotros. Por eso Jesucristo también dice, si alguien me ama, vendremos y habitaremos en Él. Haremos en Él nuestra morada. Entonces seamos morada de Dios, hermanos. Acerquémonos a Él. Dejemos que toque nuestros corazones, nuestras vidas, que nos llene de paz, de fortaleza, nos una, que nos haga felices y que nos enseñe el camino hacia Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Entonces Dios nos habla como amigos en su palabra. Y esa amistad nos la transmite a través de Jesús. En el número 2, Jesús es la palabra viva del Padre. Dios se comunica a través de su palabra. La palabra de Dios es viva. Por ahí se han estado ya realizando muchos movimientos. Por ejemplo, en algunos países orientales ya están haciendo que sus divinidades hablen.
pues es un engaño, es una mentira, es para cautivar. El único que habla, el único Dios que hay, que existe, Jesucristo nos lo ha revelado, y Jesucristo es la palabra viva del Padre, que nos habla del amor, de la unidad, la paz, la justicia. Entonces es lo que tenemos que reconocer en Jesús, que es la palabra de Dios, y por eso dice, cuando lo bautiza, cuando en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo, es el Hijo en el que me complazco. Entonces llamados a escuchar la palabra viva, y esa palabra da vida, no solamente es vida, sino que da vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia pues significa la vida eterna, no en esta vida solamente, aquí podamos experimentar sufrimientos, dolores, persecuciones, hambres, enfermedades, pestes, martirio. Si tenemos la sangre de Cristo, si tenemos su palabra, morimos con esperanza de ir a la vida eterna, con la garantía de que vamos a la vida eterna, pues tenemos que tener la certeza de que Cristo es el Hijo de Dios que nos habla. Entonces la persona de Jesús que nos habla es el Hijo del Padre que nació, se hizo hombre como nosotros, experimentó el dolor, el sufrimiento, las pruebas y la muerte, y nos enseña el camino hacia Dios después de resucitar, y nos invita a ser misioneros. Por eso en el texto de Juan capítulo 1, del verso 1.14, nos dice, la palabra estaba junto a Dios, es decir, Jesús, y la palabra era Dios, Jesús es Dios, la palabra de Dios estaba con Dios, y era Dios y es Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habita ahora entre nosotros? Pues fácil, ya dijimos, a través de su palabra, a través del sacramento de la Eucaristía, a través del sacramento de la penitencia, donde Dios, a través de Jesús, y el sacerdote nos dice, vete en paz, tus pecados te son perdonados, yo te lo mando, levántate, llama a la resurrección a la vida. Cuando pecamos, al enfermo lo levanta, lo cura. Muchos enfermos han quedado curados por la palabra del sacerdote, por el poder de Jesucristo. Yo te lo mando, levántate. Y muchos enfermos se han curado, otros han sido fortalecidos y mueren santamente. Entonces está la palabra viva, Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, se encarnó, se hizo visible y se volvió espejo de Dios. Así nosotros tenemos que ser el vivo espejo de Jesús. Tenemos que reflejar la mirada. Hoy aquí tenemos una imagen, no sé si la han visto, en el altar del Sagrado Corazón, de Jesús. Tiene una mirada penetrante. Si tiene la oportunidad de verla cuando es la misa, o si se puede luego hacer un acercamiento, tiene este ojo, tiene como una profundidad, se mete uno como un abismo, resalta mucho este ojo. No sé si será obra del fotógrafo, del artista, pero tiene una mirada muy dulce, muy tierna, una mirada penetrante que atrae, que seduce. Viendo ahorita, por ejemplo, cómo mirarían a Jesús, con la pura mirada encontraban la paz, todas estas videntes, alivio, consuelo, felicidad, el amor. ¿Quién podrá entrar hasta la mirada de Jesús, hermanos? Hasta lo más profundo de su ser. Si estas mujeres entraron, Jesús les digo, toma sus corazones y los mete dentro de su corazón para que encuentren descanso, paz. Sí, descanso y paz, porque las pruebas que les pone son durísimas. Aquí se nos narra de una manera muy simple, pues pones una coronita, no. Es experimentar la pasión de Cristo en carne humana, es llevar la cruz, es llevar las llagas. Eso es el espejo de Jesús. Sonreír al enfermo, darle alimento, vestirlo, son las obras de misericordia. Eso sería que nosotros somos espejos de Jesús.
Entonces, como Jesús es el espejo de Dios, nosotros deberíamos ser el espejo de Jesús ante todos aquellos que no creen. Muchas familias ya los hijos no creen en Dios, porque no lo ven en nosotros los sacerdotes, no lo ven en los padres de familia, que se casan y pelean, discuten, no se entienden, no dialogan, no se comunican, no se perdonan. Lo que es peor, no celebran los sacramentos y obligan a los hijos a ir a la iglesia, pues no se da el testimonio. Entonces Dios habló antiguamente a través de los profetas, pero ahora habló a través de Jesús y quiere seguir hablando a través de nosotros. Como profetas desde el bautismo somos profetas, y como profetas primeramente los padres de familia tienen que hacer sonar su voz, su autoridad, con voz de profeta, con seguridad, con confianza, con esa fuerza del Espíritu para convencer, para exhortar, para corregir, para convencer. Todo eso tiene que tener el profeta. Eres profeta como padre, soy profeta como sacerdote. Ya les decía el otro día, algunos sacerdotes que luego salen dando temas, pues yo no soy profeta, pero créanmela. No, ¿en qué cabeza cabe? Eres profeta, porque soy profeta, yo te anuncio esto. Me acuerdo ahora de muchos lugares donde he estado, celebrando las fiestas patronales de las comunidades. En una parroquia como 3 años seguidos les dije lo mismo. No me entendían. El primer año les dije, si no se confiesan, si no van a misa, por lo menos la misa de la fiesta, porque la gente está ya con el torito, la danza y todo lo demás, a risa y risa, muy felices. Les decía, después de la misa se acaba la fiesta. No, padrecito, en la noche va a venir la banda, ¿sabe qué? Va a haber pólvora, va a haber esto. Pues yo les digo, en cuanto comience a sonar la música, se va a acabar todo. Ay, padre, no diga eso. Pues así se los digo, y se cumplió. En muchos lugares, así les dije. A veces, y cuando iban a las comunidades, los chiquillos me decían, padre, llévanos a la fiesta, a tal pueblito. Ya les dije que ya se acabó la fiesta, ya no hay fiesta. Y ahí insistían tanto, pues vamos para que vean que ya no hay fiesta. Llegamos al pueblito, pues ¿qué pasó? Se tronó el transformador, porque yo saliendo de la fiesta le decía al Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo les dije que se acababa la fiesta, te toca a ti. Y se acababa la fiesta. En la parroquia, allí también les decía, y cuando eran las 8, llegaban unos tornados, no había ni nubes, y en cuanto comenzaba la banda, se soltaba un viento bien fuerte y un tormentón. Entonces se llenaba el templo de gente, todos asustados. Así es. Digo, pues muchas cosas que yo he vivido como sacerdote en estos pocos 22 años de sacerdote, y lo que he dicho se ha cumplido. No porque yo tenga el poder, porque lo digo en el nombre de Jesucristo, porque las cosas de Cristo se tienen que respetar, y muchas veces no las respetamos, y no es por odio, por venganza a la gente, no, es para que aprendan, para que sepan que hay un Dios, y el sacerdote lleva la palabra de Dios, y esa palabra se cumple. Bien, pues respecto a ser profeta, y hay que trabajar, pues eso, no olvidar. Número 3, Cristo, palabra permanente del Padre. Las palabras del Señor permanecen para siempre, no se acaban, aunque ya vayan más de 2000 años, o desde que Dios le dio las tablas a Moisés, que serán como unos 4000 años más o menos. Y si vamos más para atrás, pues sí, más o menos unos 4000, 5000 años. Ya existía la escultura china, ya existían esos pueblos milenarios, 5000 años antes del cristianismo, y unos 2000, 3000 años antes del pueblo judío. Ya existían muchos pueblos avanzados en cultura,
filosofías, pero no tenían la salvación, la revelación. Y hoy día los chinos están en eso todavía. No son una religión y viven de sus tradiciones, de sus costumbres, sus culturas, muy ricas, muy bonitas, pero les falta la semilla del verbo. Les digo, detrás de estas culturas hay ciertas semillas del verbo. Perdón, a nosotros los cristianos nos corresponde ir a sembrar esas semillitas, cultivarlas, cuidarlas, amarlas, con el testimonio, la caridad, el servicio, dar la vida por ellos, para que florezca ahí la vida cristiana. Muchos cristianos se están quedando sin templos en esos países chinos, aprovechando la pandemia. Entonces, la palabra de Dios, ya incluso por ahí decían que están quemando las Biblias, como hicieron también en los tiempos del pueblo de Israel. Llegaban y quemaban los libros sagrados, por eso los escondían en ollas. No eran libros como estos, pues eran rollos, los guardaban, y cuando volvían a reconstruir el templo, al escarbar encontraban los escritos, y el profeta, el sacerdote, los leía todo el día leyendo la Sagrada Escritura. Y viene una catarsis por la palabra de Dios que es viva. El pueblo reconoce sus pecados y el profeta, el sacerdote, les dice: no lloren, vayan a su casa, hagamos fiesta, porque hemos encontrado la palabra de Dios. Y es lo mismo hoy, ahorita me viene a la mente el hijo pródigo. Hagamos fiesta, porque el hijo estaba perdido, lo hemos encontrado. Hay que encontrarnos con el hijo, hermano, la palabra de Dios, porque él vive entre nosotros. Es permanente y esa palabra ha entrado en el tiempo, como dijimos, es el verbo de Dios, la palabra divina de Jesús. Y nos trae la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios nos ama, que Dios nos perdona y que Dios quiere salvarnos. No es un Dios de venganza, de muerte, que nos odia, que nos desprecia, que está lejos de nosotros. No, está y vive con nosotros, y por eso Jesucristo nos manifiesta todo ese amor, toda esa misericordia, toda esa bondad de Dios. Entonces, la buena noticia, y es lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, del verso 1 al 2. Son unas frases, un párrafo muy bello. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que vieron los apóstoles, lo que contemplamos y lo que tocamos. Decíamos como Tomás mete su dedo en las llagas de Jesús, siente, ¿verdad?, ese calor, esa vida, esa gloria de Jesús. Lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida de Jesús, pues la vida se manifestó y nosotros hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Los apóstoles son los testigos primeros del encuentro con la palabra que es Jesucristo. Número 4. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ojalá que lo vayamos entendiendo. Es muy sencillo el tema. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si vemos como, ya he dicho por ahí algunas ocasiones, como el lenguaje humano es tan rico. Nuestra lengua, nuestra cultura castellana es muy rica y es de las más bellas que hay entre todos los países del mundo. Nuestra cultura, nuestras tradiciones. México es un país con una riqueza vastísima de todo y su lenguaje no se queda atrás. Aquí lo importante es que ahora las escuelas ya no nos enseñan gramática, el arte de hablar y escribir correctamente un idioma cualquiera.
así dice la gramática de Emilio Marín, pero pues ya no sabemos hablar, ya puras maldiciones, puros lenguajes, puros modismos, puras cosas mochas. ¿Dónde queda la belleza del lenguaje? Muchos padres a sus niños les enseñan a ser villentos, los hermanos, los sobrinos, los tíos. A ver, dile a tu hermanita esto. Y los niños con una inocencia lo hacen. Lo malo es que ese lenguaje se queda para siempre. Si le podemos llamar lenguaje a las malas palabras, eso no es lenguaje, esos son insultos, son improperios. Y eso envenenan el alma. El niño le dice de una manera inocente, cuando entiende el lenguaje, ya lo hace con desprecio, con odio. Uno constantemente oye a los niños que dicen, cuando sus papás los regañan o les dicen algo, ya no te quiero, te odio, te desprecio. Pues no, ¿verdad? Hay que ir poco a poco modelando a sus niños, sus sentimientos, y no pegarles, simplemente pues escucharlos, que se les pase el coraje y ya después hablar con ellos, poco a poco, irlos educando. Pues si les damos a duro y duro y duro, con los mal lenguaje, como odiar, maldecir, pues no crecen, no maduran. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, y es que penetra hasta lo más profundo, porque les digo, lenguaje humano, a veces nuestras palabras no nos comprometemos, decimos pero no hacemos. Jesucristo decía y hacía, por eso tiene eficacia. Para que la palabra sea eficaz, tiene que ir acompañada del testimonio, del hecho. Yo te perdone, le decía la pecadora, yo no te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Con eso, ¿verdad? Yo no hablé con la piedra, si ellos no te hicieron nada, pues yo menos. Jesucristo está manifestando el amor, la misericordia del Padre. Entonces nuestras palabras humanas pasan, pero la palabra de Dios queda para siempre grabada en nuestros corazones. Muchos santos, al entrar al pasar por la iglesia, San Antonio escuchó, ¿verdad?, que el sacerdote predicaba o escuchaba el evangelio donde decía que el hombre tiene que desprenderse de lo material. Ve y vende lo que tienes y dalo a tus hermanos, luego ven y sígueme. Él fue, vendió sus riquezas, las repartió entre los ricos, los pobres, dejó una parte para su hermana, o San Benito más bien. Bueno, pues es parecida a la vida de San Antonio. Y vendieron lo que tenían, lo repartieron, dejaron una para su hermana, San Benito, la llevó a la vida monástica de religiosas, y él se internó también en un monasterio. Y ya después, pues ya volvió a oír la palabra de Dios, que es necesario abandonarlo todo por seguir al Señor, y se desprendió de todo y vivió de pobreza. San Antonio así hizo, vivió de la pobreza, labraba su tierrita y lo que le sobraba daba a los pobres, tenía sus puerquitos, sus pollitos, por eso se traen los animalitos a bendecir. Y la palabra cambia, transforma en un ejercicio espiritual. Puede haber muchísimas, ¿verdad?, muchas frases, muchas palabras, pero muchas de las veces una es la que llega al corazón. Entra por aquí, ¿verdad?, llega hasta acá y comienza toda una revolución de la persona que le hallaba a cambiar, y muchos no creen, piensan que es falsedad, que es mentira, que es engaño, y no, la palabra de Dios convence, transforma. Pues hay que ver y observar a las personas. ¿Por qué cambió? Pues porque tuvo un encuentro personal con Jesús, que es la palabra de Dios. Entonces es una palabra viva, pero también necesita, como les digo, quien la escuche. Porque a veces venimos a misa con los oídos tapados, no la escuchamos, estamos distraídos, pensando en otras cosas. ¿Cuándo va a entrar esa palabra por aquí y que vaya al corazón y que nos lleve a transformarnos? Pues es difícil si nosotros no anhelamos la palabra. Es eficaz porque también tiene el poder de transformar
libera, transforma, renueva a la persona. Y es penetrante porque contiene en sí la fuerza capaz de llegar hasta lo más profundo del corazón. Entonces son las propiedades de la palabra: es viva, eficaz y penetrante. Como dice la Escritura, más penetrante que una espada de doble filo. Anteriormente pues las espadas eran como los cuchillos, nomás tenían un filo abajo y el otro era plano. Y las espadas, cuando se modernizaron, para que fueran más eficaces, le dieron filo abajo, las dos partes, entonces más penetrante, más rápido. Y entonces la palabra de Dios es todavía más, ¿verdad? Porque va no solamente hacia atravesar el cuerpo, esa llega hasta el alma y transforma al ser humano. Entonces la palabra bueno, aquí ponía yo alguna como especie de reflexión. La palabra, el número 5, la palabra es semilla que germina en la historia. Dios actúa a través de la historia, por esa historia de salvación, y Dios a través de hechos, acontecimientos, fue preparando el terreno para que la semilla, la palabra del verbo, cuando cayera en tierra fértil. Y por eso Jesús da esa parábola del sembrador, que llegó el sembrador y aventó la semilla, una cayó en terreno en camino, terreno pedregoso, entre espinos y en tierra buena. Y yo aquí ponía pues preguntando, ¿habrá algún campesino que pueda sembrar su semilla en una piedra de mármol? Pues no, ¿verdad? Si el mármol está listo, si hay tierra por ahí, incluso vemos en las calles ya están pavimentadas, si la semillita cae en una ranurita y tiene tierra y le cae agua y sol, pues ahí va a crecer la plantita. Pero un mármol frío, liso, plano, ni por más agua ni sol y que le ponga, si no tiene la tierra, el abono, pues se pudre, o vienen los pájaros y se la comen, como dice Jesús en el Evangelio. Pues fíjense que muchas veces la palabra de Dios, desde la familia la estamos sembrando en piedras duras. Por eso Jesús dice a los escribas y fariseos, hombres de corazón duro, se han cerrado a la palabra de Dios. Ojalá ustedes vayan poco a poco, ¿verdad?, quitando esa aridez de sus hijos, de sus corazones, esa soberbia, esa falta de fe. ¿Por qué? Porque otros han endurecido sus corazones, hablándoles de que Dios no existe, que es mentira. Yo ahorita me he encontrado con mucha gente que dice eso. Es que, pues yo dudo de mi fe, yo dudo de Dios. ¿Por qué? Pues es que en el internet pasan tantos videos y no lo hacen dudar. Pues dudamos porque no conocemos la palabra de Dios, porque no estudiamos. Si nuestra semilla está cimentada en Jesucristo la roca, fíjese, ahí está la palabra respuesta. El único que puede sembrar sobre roca es Jesucristo. Él puede sembrar en nosotros que somos piedra, pero está también en nosotros, como padres de familia, como sacerdotes, como catequistas, como grupos, para que esa semillita vaya penetrando, echarle la tierrita, el abono y dé fruto en abundancia. Entonces hay que cimentarnos sobre Cristo, la roca, ahí todo florece. Sería el único lugar donde podemos sembrar en la piedra. Entonces a lo largo de la historia, pues esta palabra pues ha venido. Jesucristo se injerta en la historia, lo que decíamos también el otro día, de los injertos, la maravilla que son los injertos, y les decía cómo a través de la planta, la raíz, el tallo, injertamos las plantitas en las ramas distintos frutos, y cómo el fruto o el mismo tallo y las ramas alimentan esa semilla o esa plantita, llámese limón, llámese mandarina, llámese naranja, toronja, nacen, dan fruto propio ese árbol,
Esa es la maravilla. Les decía, por eso así es la iglesia. La iglesia no nos quita nuestra libertad. Sigue siendo naranja, sigue siendo limón, sigue siendo toronja, mandarina. Esa es la maravilla de Dios. Estamos injertados en Él y desde ahí podemos dar fruto de santidad para el bien de la humanidad. Entonces es importante que, como les digo, para rellenar, para darle vida a estas semillas de la fe de bautismal de sus hijos, hay que sembrar en ellos constantemente regar en ellos su fe. Pregúntales cómo te fue en la escuela, tuviste dudas, inquietudes, algo no te gustó, y así para que vayan viendo, interésense por ellos, porque muchas cosas se las guardan, porque no les preguntan, porque no hay tiempo para escucharlos. No me molestes, yo no sé nada de eso, voy a ver qué te dice, métete al celular. Los primeros que deben dar testimonio y respuesta a los hijos son ustedes. Si no, pues vaya con el sacerdote, con lo que le quita el sacerdote para que le oriente sobre sus dudas. Pero a veces nos quedamos callados y ya no actuamos, y todo eso va creciendo, la cizaña, y viene a destruir la semilla de la palabra. Entonces también la palabra de Dios nos ilumina nuestro camino en la fe y la esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado en una palabra esa luz? Por ahí hay una película, no sé si ya la hayan visto, El Gran Debate, ojalá la vean, es muy interesante, sobre la defensa de los derechos. Ahora que está el problema de los morenos, se tiene que argumentar con razones sólidas, fundamentos, la defensa de la vida, de la libertad, los derechos a la escuela, a todo. Entonces ahí hay un pastor y le pregunta a su hijo, ¿cómo podemos, no recuerdo bien la palabra, pero le pregunta sobre las dudas o problemas que hay, cómo orientar a la gente, o por qué la gente tiene miedo, cómo alentar el miedo, el temor de la gente, pues a través de la esperanza. Digo, no recuerdo bien el diálogo, pero el muchacho le dice la frase bíblica, de veras, este es el tema, hablar sobre la esperanza, algo así dice, pero ahí en la película pues está claro, no recuerdo bien ahorita, pero con esa palabra el Señor sacó su tema para dar su sermón. Y ahí la palabra que ilumina, y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, y cuando tengas una necesidad de orar, de iluminar, ahí sale. Por eso hay que pedir, siempre les digo, en la luz del Espíritu Santo, cuando vayas, quiero hablar contigo, ¿de qué va a hablar? Y luego nos ponemos a pensar tantas cosas, ¿de qué me va a decir? Me va a preguntar, ya se enteró que soy esto, que aquello, me va a reclamar, se va a dar cuenta de que le agarré el dinero. Les digo, cuando era niño, les decía también por ahí, iba a la panadería y me robaba el pan o la leche y lo aprovechaba cuando había muchísima gente y córrele. Pagaba a veces más el pan o la leche y me sacaba la otro. A veces me llevaba todo junto porque no me entendían y ya me desesperaba y me salía con todo y todo, con dinero, pan y leche, ¿verdad? Y salía corriendo a la carrera y golpeando para todos lados, ojalá no me sigan, no me hayan visto, es lo que decía yo en mi mente, ya rece, ¿verdad? Y ya llegaba a la casa. Y un día, ¿verdad? Estaba la panadería sola, no sé si el señor que estaba ahí era el dueño o no sé, yo andaba ahí juntando el pan, y la leche ya lo puse ahí ya, y me dice el señor, a ver muchacho, venga. Y luego la cabeza me comenzó a dar vueltas y ya se dio cuenta que yo soy el que me robo el pan y la leche. Pues uno se echa de cabeza solo, la mente comienza a trabajar. A ver, venga, y me paro en el mostrador. A ver, dígame, ¿usted conoce al hombre de las nieves? No sé quién es el hombre de las nieves. Pues es el Yeti. Y ay, de la que me salvé. Pues son experiencias que uno tiene de niño.
La conciencia a veces nos da vuelta cuando deberíamos invocar a Dios, al Espíritu Santo, y pedir esa sabiduría, ese entendimiento, el don de consejo, para poder aclarar las cosas, hablar con las personas. Pues de otra manera, pues no, ¿verdad? Entonces hay que dejar que la palabra de Dios nos ilumine y con ella el Espíritu Santo, y podamos llegar a puerto seguro, llegar a la paz, a la unidad de algo, a los acuerdos, que también son muy necesarios hacerlos ahora, en nuestros tiempos tan difíciles. En el número 7, la palabra es espada, es la espada de los cristianos. Por eso fíjense cuando vienen los hermanos protestantes, cómo nos hieren y nos dejan confundidos, porque nosotros no tenemos la palabra. Y si a misa venimos y no escuchamos, hay quien está en la misa, ¿verdad? Y de repente suena su teléfono y se sale a la carrera. Y eso ya sucede hasta gente grande. Si yo sé que voy a misa, pues tengo que apagar mi celular. O si sé que me van a llamar urgentemente, pues tengo que ponerme en un lugar donde no moleste a la gente o distraiga. En algunos lugares algunos sacerdotes se quedan callados hasta que la gente se sale o se calla para seguir la palabra de Dios, y pues todo eso descontrola todo. Y después el sacerdote no sabe ni dónde se quedó porque distraemos. Entonces nosotros tenemos que usar la palabra de Dios no para herir, no para dañar con la palabra de Dios, no, es para dar vida, es para defendernos con argumentos bíblicos sólidos. Ahora, para la defensa de la vida necesitamos argumentos filosóficos, éticos, sociológicos, biológicos, teológicos, doctrinales. Todo eso tenemos que tener. No se trata nomás de salir a la calle como locos. Pues es que dijeron que hay que defender la vida. ¿Y qué vas a decir? Pues no sé, pero yo voy. Fíjense cómo a veces somos arrastrados. No porque yo diga que sea mal que vayamos o no. Hay que ir. Pero si los otros traen un pañuelo verde, pues yo me voy a poner mi pañuelo azul. Pues no, hermano, no es necesario andar llevando esas cosas. Tu palabra, tu testimonio. Porque tenemos que, y eso, bueno, eso es lo que nos venden, es lo que venden. Porque eso también se convierte en un negocio. Porque venden. Pañuelos, se sabe, cachuchas, pura propaganda. Cuando lo que vale es mi palabra, mi testimonio, mi presencia, más que lo demás. Despreciamos a los otros. Luego dicen que los de trapo verde no usen palabras hirientes, no señalemos. Eso no es palabra, eso no es de cristianos. Respetemos a las personas, aunque ellos no nos respeten, no nos amen, aunque nos desprecien. Entonces hay que llevar la espada cristiana, no para herir, sino para abrir el corazón, para que esa palabra entre, se convierta. Muchos se han convertido, ya dan testimonio de su fe y su defensa de la vida. La mejor defensa de la vida es el testimonio, más que los insultos y cosas de esas. Entonces, por eso tenemos que ser espadas filosas para llevar la palabra de Dios. El número 8, la palabra de Dios nos envía la misión. Entonces necesitamos, como hemos dicho, aprender, estudiar la palabra de Dios todos los días. No sé cuántos estén estudiando la palabra de Dios en su casa, leerla. Si no hay nada que hacer, pues agarrar la Biblia. O los evangelios. Los evangelios tienen, bueno, tiene referencias bíblicas. Esta no, esta está muy pobre. No tiene referencias bíblicas. Por ejemplo, en el verso 5, pues me traslada a un texto del Antiguo Testamento y así, a los Salmos y así. Se confronta. Esos méritos son para confrontar, pero si esta Biblia está pobre, le falta eso. Y lo que a veces a mí no me gusta de las traducciones modernas, muchas veces se roba la riqueza literaria, pues es para que la gente la entienda.
No, padrecito, es para que usted se las explique. Pues compra la Biblia, qué bueno que haya Biblia de los indígenas en su lenguaje, decirles desde el contexto, ¿verdad?, científico, porque luego se baja un lenguaje muy pobre que se pierde todo el valor, la riqueza exegética. ¿Y la gente qué va a saber de eso? Pues por eso estamos estudiando, para que la gente vaya comprendiendo. Sí, que compre su Biblia, pero también que compre una Biblia, ¿verdad?, donde sea más rico el lenguaje, en vez de empobrecerlo, hay que enriquecerlo. Pero pues no queremos, nos cuesta trabajo. Entonces para la misión necesitamos prepararnos. Y es lo que descubrieron los discípulos de Maús. Nuestro corazón ardía. Pues les digo, cuando vayamos a esos grupos, en vez de llevar palabras ofensivas, hay que llevar argumentos, tus frases bonitas y con ortografía, y luego salimos con cada palabra. ¿Verdad? Esto dice la palabra de Dios. Sin ofender, les digo. Dios ama la vida. Dios nos ama. Dios es vida. Y por eso nos creó. Por eso hay que buscar la Biblia, textos que nos ayuden en los salmos, para que la gente los vea. Y la palabra, al ser vista también, lleva la reflexión. Los cantos, las alabanzas, los himnos. Qué bueno que en todas estas marchas se hicieran todas estas cosas, pero a veces más vamos en bola. La oración, todo eso podríamos hacer, y es una misión cuando se hace, ¿verdad? Lo hagamos con ese sentido, o proponerle también a los líderes, que a veces no los conocemos, nomás nos proponen, pues ahí les van a vender los pañuelos, las cachuchas, y sabe qué tanto, las botellas, para que compren. Se negocia. Y no es tanto eso, lo material, sino la finalidad debe ser, pues, llevar la palabra de Dios. Son oportunidades que no podemos perder. Desde nuestro ámbito cristiano, llevar la palabra de Dios como espada de doble filo, que las personas la vean, ver nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro respeto, nuestro orden, nuestra sencillez, y reflexionen y cambien. Entonces también la iglesia nos invita a profundizar la palabra de Dios para que nazca en nuestros corazones el deseo de buscarla, como un enamorado, una enamorada de la palabra de Dios. También en el número 10 se nos invita a reavivar el encuentro con Cristo para ser sus anunciadores. Pues acercarnos a Jesús, conocerlo, su palabra. Les digo, meditar mucho los evangelios, y ya a través de ellos hay personas que se memorizan los textos, se los saben completitos, ¿verdad? Por ejemplo, San Antonio Abad tenía una facilidad para los textos, se sabía la Biblia entera. Son dones que Dios da, y sabía en tal capítulo, tal libro está. Son dones. Yo no me sé ni los libros ni los capítulos, me sé algunos textos de memoria, pero que digan tal libro, tal capítulo, como algún sacerdote que hay por ahí, ¿verdad? Ya se sabe los textos de memoria y los va sacando. Los apologistas, que se llaman ahora. Entonces, a través de la palabra de Dios tenemos que convencer a otros, pero sobre todo es el testimonio. Entonces hay que reavivar ese encuentro con Jesús a través de la palabra. Y pues ya, pues por hoy terminamos este tema. Estos libros pues no los hay aquí en León. Estos nos los traen desde Toluca, por allá en México. Voy a ver si alguien se interesa, para que pregunten en la notaría y los puedan obtener. Los de esas son baratos, son ediciones económicas muy sencillas, y al final pues traen algunos trabajos para que lo realicen. Aquí solamente pues estamos dando la parte doctrinal y de testimonio, que nos ayuden a crecer como buenos cristianos. Bien, pues vamos a dar gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos en la presencia de Dios, María Santísima, y que el Sagrado Corazón de Jesús en esta noche nos cobije,
que al tocar su corazón nos abra su llaga divina, nos sumerge en ella, nos metamos a las profundidades de su amor, nos llene de su paz, nos purifique, nos llene de alegría, nos quite los miedos y podamos también con Él y trabajar por la salvación de las almas. Sagrado Corazón de Jesús, que tanto nos amas, haz que el testimonio de los santos, las santas que han hablado de ti, nos impulsen también a nosotros a amarte, buscarte, y alimentarnos de tu palabra, de tu cuerpo y sangre que brota de tu corazón divino. Madre Santísima, tú que nos das a Jesús, haz que podamos también recibirlo limpios y puros de corazón, algún día participar de su reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Todo por vos, Sacratísimo Corazón de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde las ustedes, familiares amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Buenas tardes, muchas gracias. Esperamos vernos el próximo viernes, si Dios nos da licencia, vida y salud. Cuídense, sean felices.